Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos de nuevo y que, bueno, ya es miércoles y estoy viendo en la prensa hoy una noticia que me llama bastante la atención y es que ya tenemos fecha para el próximo rebrote. Según la prensa, según el periódico de hoy, el Listín Diario, en octubre, eh, según Denis Gómez, en octubre vamos a tener un tercer rebrote de que será de 3.000 casos diarios. Oye, hasta con números. Yo recuerdo bastante bien las proyecciones matemáticas que se hicieron en base a unos cálculos y a unos softwares y cálculos que se hacen en epidemiología para poder establecer el número de personas que se van a contagiar del virus y los números que se proyectaron el año pasado en República Dominicana, pues no se cumplieron. Según dice ella, déjame ver, unos 21.323 nuevos casos semanales del virus COVID se estarían registrando en el país durante la semana del 18 al 24 de octubre de este año. Ya ustedes saben lo que eso significa: toque de queda, encierro, etcétera. De acuerdo con las proyecciones hechas respecto por la gestadora de casos de coronavirus de Johns Hopkins, experta en salud pública global, Denis Gómez. Ella asegura que con esas proyecciones están siendo conservadores, usando como referencia una tasa de transmisibilidad de 1.66, pero que podría ser mayor debido a la circulación de diferentes variantes y por estar convencida de que la Delta ya está presente en el país, aunque oficialmente no se ha detectado. Además de la cantidad de variantes circulantes y su virulencia, la experta basa sus proyecciones partiendo del comportamiento actual de la epidemia, de la desobediencia ciudadana frente a las medidas de protección de los eventos de superpropagación que realiza la población todos los fines de semana en todo el país, a la debilidad en el rastreo de contactos y a la búsqueda de activa de casos. Eso dice ella, futuróloga, hija de tu maldita madre. Tienen a uno cansado con este asunto. Durante el último año y medio hemos visto en lo que se ha convertido el mundo. Canadá, Inglaterra, Chile, Argentina, gran parte de Europa, parte importante de Estados Unidos, Puerto Rico. Hemos visto en lo que se ha convertido el mundo. Y pareciera que nosotros no acabamos de aceptar ya lo que debemos de aceptar. Esta enfermedad vino para quedarse. Nosotros nos hemos vacunado casi el 50% de la población dominicana está completamente vacunada según los números del gobierno. Lo que quiere decir que gran parte de la población, de la gente hábil para vacunarse, obviamente, o sea, la que esté establecida que debe de vacunarse. En Puerto Rico, el 74% de la población y cerca del 68%, el 74% ya tiene la primera dosis, el 68% tiene ya completamente vacunados y declaran un rebrote. En Israel, el 60% de las personas hospitalizadas tiene las 2 dosis. En Massachusetts tienen las 2 dosis. Todavía no hay una estadística que pueda establecer de la cantidad de, ciertamente, la cantidad de funciones que se están produciendo en comparación con la cantidad de enfermos que hay. Es mucho más baja, tomando en cuenta que hay zonas donde el pico de contagiados ahora mismo que se ha detectado es el doble o 30% más de la última vez del último pico que hubo, el momento donde hubo mayor contagio, como el caso de la Florida. Pero eso lleva a uno a preguntarse de qué ha servido todo esto. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido que nos hayamos vacunado? ¿Nos vamos a pasar toda la vida encerrados?
¿Nos vamos a pasar toda la vida siendo víctimas del pánico, la paranoia y la manipulación? No, yo voy a seguir con mi vida. Ayer, mi amigo Bolívar Valera en su programa El Mañanero compartió parte de un comentario que yo hacía aquí en El Ritmo de la Mañana a propósito, en El Ritmo de la Mañana del Ritmo 96, a propósito de la caravana LGBT y bla, 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 que se hizo aquí, que poco me importa. Muy al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, yo no adverso en absoluto que nadie se congregue, me importa un huevo, creo en la libertad de conciencia, creo en la libertad de elección, lo que cada quien haga me sabe a mierda. Pero las posturas, las ideas y el pensamiento tribal, cuando se pretende meter a todo el mundo en una misma bolsa, partiendo de que si eres negro, tienes que ser un luchador por los derechos de los negros. Si eres negro, si eres gay, tienes que ser una persona que adopte y asumas para ti el discurso victimista de los colectivos o grupos o organizaciones que supuestamente luchan por los derechos LGBTI, bla, 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 bla. Entonces, básicamente, mi postura tiene que ver en base al discurso el eje o sobre lo que se sustentó este año como discurso para organizar este evento y para señalar que gran parte de los que están de frente de esos grupos o supuestamente luchando por la libertad no son tal cosa. Son gente que no tiene el más mínimo criterio de lo que es libertad y obviamente decir la palabra libertad implica poder comprenderla y explicarla en toda la extensión de la palabra. Uno de los conceptos, yo he dicho muchas veces, menos comprendido es el concepto de libertad. Y lo digo porque si se entendiera la libertad tal cual como es, no se promovieran ciertas ideas, ciertas acciones o ciertos cambios a las normativas de República Dominicana, porque vivir en libertad implica no imponerle al otro aquello que no está dispuesto a aceptar, por muy natural que parezca. Vivir en libertad implica que si hay alguien que quiere ser vegano, con toda libertad, pueda comer lechuga, pueda comer espinaca. Y ese vegano pueda ver comer a los demás su rica vaca de la manera que le dé la gana. Por tanto, lo que debe de primar en una sociedad, más que el respeto, más que la imposición, la manipulación como forma de imposición, es el entendimiento de que podemos coexistir con nuestras diferencias, tanto de criterio, de conciencia, como discursivas. Porque una de las libertades consagradas en nuestra Constitución es la libertad de conciencia y la libertad de expresión. En el momento en el que tú empiezas a ponerle trabas para que la gente exprese lo que piensa, no estás creyendo en la libertad. En el momento en el que tú empiezas a hacer tu propia versión de todas las cosas, no estás creyendo en la libertad. Y yo hice este comentario en este contexto porque, si bien es cierto que yo no me veo como víctima porque no lo soy y no permito bajo ningún concepto que se me victimice, porque ni por mi origen socioeconómico, ni por el color de mi piel, ni por el trabajo que hago, ni por con quien yo decida acostarme, si bien es cierto que cada una de esas realidades que tienen que ver con mi vida, pueden haber situaciones que de alguna manera incidan para que mi rendimiento pueda ser uno u otro, yo no me siento una víctima. Por tanto, yo no creo que una persona, arrancando del concepto tribal, del pensamiento tribal, del tribalismo, asuma que porque soy gay tengo que obligatoriamente responder
y alinearme de manera obligatoria, sin ningún tipo de objeción ni crítica a lo que alguien dicte, a lo que alguien entienda que yo debo de hacer. Porque entonces no habrá servido de nada habernos emancipado de la religiosidad, de la religión como centro de la vida y el servirle a Dios como propósito del individuo para ganarse un espacio en el cielo. Es muy fácil querer venir a adoptar modelos y causas que no encajan necesariamente con la realidad psicosocial de República Dominicana solamente porque estás haciendo un copy-paste o porque quienes están detrás andan con un libro debajo del brazo diciendo: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y lamentablemente la vida no funciona así. República Dominicana forma parte de Occidente. Occidente es la zona del planeta donde más libertades se garantizan y se respetan. Ha sido la cuna del desarrollo del desarrollo del pensamiento crítico, la razón, la ciencia y la inventiva. En Occidente se iniciaron las grandes transformaciones que convirtieron al mundo en lo que es hoy. Por lo tanto, se han dado de manera paulatina y gradual, tal vez no de igual forma en todos los países, las transformaciones que hoy muchos tal vez ven con anhelo que el modo de vida que viven en países como Estados Unidos o Noruega, irremediablemente por una razón u otra, esos estilos de vida, esa forma de vivir, llegará a nuestro país. Porque estamos sometidos a ese entorno que nos va a empujar hacia allá. Pero repito, eso no se puede imponer porque no todo funciona igual, porque las culturas también inciden y porque, aunque somos Occidente, no en todo pensamos igual ni lo vemos de la misma manera. Ayer mucha gente empezó a compartir el segmento de ese video luego de que Boli lo compartiera en su programa El Mañanero y pasó el día siendo tendencia. Mucha gente coincidiendo tal vez y asintiendo porque el discurso se ajusta a la narrativa que ellos defienden, y otros siendo lo más viscerales que pueden, lo más descalificante, los más virulentos que se pueda hacer en los ataques hacia mí. Eso es normal. Yo estoy acostumbrado. Tengo 20 años en esta vaina. Pero lo que no quiero perder de vista es cuál es el fondo de mi comentario. Y no tengo que explicarlo porque está en el canal del programa y está bien extenso. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando se habla de libertad, tú tienes que respetar cuando otro decide no estar de acuerdo contigo. Cuando se habla de libertad, tú tienes que aprender a aceptar, que no es respetar necesariamente, a aceptar que otro piense y opine distinto sobre lo mismo que tal vez tú opinas de una manera diametralmente opuesta. Tú tienes que aceptar que no todos están dispuestos a someterse, como que estamos hablando a la obediencia que sometía la iglesia a sus feligreses en la Edad Media, o como lo hace el talibán en Afganistán. Estas son las reglas. Si no las cumples, te aplastamos. Y yo creo que eso es lo que no se han dado cuenta la mayoría de personas que está detrás de todo esto, y que yo la señalo, que organizan, orquestan persecuciones, que empiezan a presionar y a mover influencia para silenciar a aquel que no le agrada, o para perseguir los medios
de producción de aquellas personas que su discurso no se alinea con el de ellos. Si se habla de libertad, como yo explico en ese video, no se pueden promover ni aceptar ese tipo de comportamiento ni ese tipo de acciones. Porque no estás respetando la libertad. Libertad de elección, libertad de pensamiento, libertad de opinión, todas esas cosas. Cuando yo necesariamente tengo que construir el discurso que es el políticamente correcto y aceptado, cuando yo tengo que dictarle al otro a qué grupo, con quiénes debe de compartir y con quiénes no. Cuando yo le digo a las personas, si eres gay, no puedes ser cristiano porque los cristianos son enemigos de los gays. Cuando yo le digo a alguien, tú no puedes, tú no deberías anunciarte en ese programa porque esa persona no opina a favor de las ideas que yo defiendo. Entonces, para que esa persona no siga trabajando, no siga comiendo, lo que debemos hacer es quitarle los medios de financiamiento y que se lo lleve el diablo. Cuando tú le escribes un correo a los dueños de la empresa exigiéndole que esa persona se disculpe porque tú te ofendiste, porque él dijo algo que a ti te pareció que no era correcto, o que no te gustaba, o más sencillo aún, o más extremo, cuando tú exiges que esa empresa le quite el empleo a una persona porque a ti no te gustó el comentario o la expresión que dijo, o de lo contrario, esa empresa se las va a ver con la turba de desequilibrados mentales que tú encabezas para generarle pérdidas y dañar la imagen de la empresa. Porque lo que tú pides son las mismas cabezas que pedía Robespierre para poder generar justicia cuando se dio la Revolución Francesa. La historia de Robespierre es muy chula, porque Robespierre acostumbró de alguna manera al pueblo francés durante la Revolución y ese grupo a que hubiera sangre y hubieran cabezas rodando en la guillotina. Pero tanto el que inventó la guillotina como el que la utilizó como instrumento político terminó con su cabeza rodando y deleitando al pueblo que ya no se saciaba y necesitaba ver una cabeza rodar todos los días. Yo ciertamente creo que independientemente de lo que se quiera decir de mí, lo único que yo invito a las personas es a ser libres. Si tú quieres meterte a hacer activismo, hazlo. Si tú quieres creer en lo que te dé la gana, cree en lo que te dé la gana, ese es tu problema. Tu conciencia, tu cuerpo, tu vida y tu proyecto, me importa un huevo. Ahora, tú tienes también que aceptar que no todos van a ser como tú. Tú tienes que aceptar que estás en un grupo que es una minoría. Ya lo expliqué una vez pasada. Tú tienes que aceptar que la mejor manera de convivir en paz es aceptando las diferencias. Pensamos diferente, creemos diferente, queremos diferente. Y sin importar cuánto hay afuera, cuán hostil sean allá afuera, tú tienes que aceptar que el mundo no lo vas a cambiar. Que esa ilusión, ese espejismo que se está viendo hoy, ese espejismo va a desaparecer. Y el mundo va a volver a donde estaba. Cuando se agote toda esta locura que está pasando el mundo va a volver donde estaba. Y vas a tener que convivir con aquellos que atacaste. ¿Y cómo los vas a poder mirar a la cara? Por lo tanto, mi comentario en el programa El Ritmo de la Mañana tenía que ver con eso. Poco me importa lo que haga cada quien. Lo que pasa es que si yo digo una cosa, no puedo tomar otra dirección. Hacer lobby
para que censuren a otras personas. Eso no es libertad. Escribirle a políticos para que llamen a dueños de medios para que censuren a personas, eso no es libertad, mi amor. Y lamentablemente hay gente que no quiere entenderlo. Queremos pensar que, bueno, es que mi idea es, bueno, es mi idea, es la mejor idea del mundo, no puede ser una idea equivocada. Yo tengo la mejor idea. Cerrando con este asunto, en el día de ayer y lo que desató el video compartido por mi amigo Boli en el bochinche de su programa El Mañanero. Yo quiero dejar lo suficientemente claro que yo estoy acostumbrado a nadar contra corriente. Que el mundo como está configurado hoy, como está configurado el mundo hoy, solamente los ilusos entienden que en su pequeño microcosmos que ellos han construido, las cosas son como ellos las ven. El 84% de los países del mundo, niegan casi todas las libertades que hoy les son reconocidas a las personas que las atraen por el mismo sexo en República Dominicana. De todas, solamente una aún en República Dominicana no es reconocida y debería serlo, en mi opinión. Me importa un huevo, repito lo que cada quien haga, que son las uniones cuando dos personas deciden convivir y todos los beneficios que trae, que la ley garantiza a las parejas que pueda haber. Seremos un país un chin más avanzado, socialmente hablando, porque en muchos aspectos ya lo somos, cuando a usted se le respete eso. Que el Estado no es que intervenga en tu decisión, es que dé las mismas garantías para la misma mierda. Entonces, que le da a los demás. Entonces, cuando tengamos eso, estaremos un poco más cerca del otro 14% de países en el mundo. Que lo estamos. Pero hay un 86% de los países del mundo que está mucho más lejos que nosotros. Matemáticamente, República Dominicana forma parte de una minoría. Estados Unidos, Europa, forman parte de una minoría. Más de 2/3 de la población del mundo vive en países en donde no se les reconoce casi ningún derecho a los homosexuales. Entonces, antes de tú entrar a perseguir a alguien porque tal vez no coincide con todas las cosas que tú quieres que responda como si fuera un títere o una marioneta, antes que todo eso, tú tienes que tratar de comprender en lo que te estás metiendo. Conocer la historia de cómo esto surgió, de quiénes tuvieron la iniciativa de todo esto, de cómo esto mutó a la locura que es hoy, de que las ideas que hoy esto promueve no fueron las que le dieron origen, y de que lo único que estás haciendo tú es un instrumento para manipular al individuo. Si no estás de acuerdo conmigo, tienes todo el derecho a no estarlo, pero no puedes pretender que vas a cambiar mi criterio, el que sea, ni religioso, ni en términos políticos, ni en términos sociales, ni en ningún sentido. Yo estoy muy convencido de las cosas que yo creo.
Y como una persona que cree en la libertad, emito mi opinión al viento y el que la quiere escuchar y compartirla, pues que lo haga. De lo contrario, se puede ir al mismo diablo y ser feliz por su lado. Explicado esto, no me queda más que decirle, un video bastante largo, el más largo que he grabado hasta el día de hoy, no me queda más que decirle que nos vemos en el próximo video.